Cordial saludo, mi nombre es Yamilton Ortiz. Vengo a presentarles la tarea 2 correspondiente a las etapas de adecuación de señales análogas del curso de instrumentación. En el paso 4 nos piden implementar un sistema de medición de temperatura con un LM35. Hay que diseñar la tapa de amplificación de tal manera que se obtenga 16 voltios cuando estemos leyendo una temperatura de 80 grados. Entonces pues acá podemos observar el amplificador de instrumentación que se va a usar. Está construido con 3 amplificadores operacionales, pues sus resistencias respectivas. Y pues lo que vamos a hacer es realizar los cálculos de la resistencia de ganancia para que cuando la temperatura sea igual a 80 grados, el amplificador nos entregue un voltaje de 16 voltios. Entonces, pues lo primero que vamos a realizar es le asignamos valores a la resistencia, valores conocidos, a las resistencias R1 y R3 de 4 kiloohmios y a la R4, R5, R6 y R7 de 10 kiloohmios. Conociendo estos valores, entonces ahora procederemos a calcular el valor de la resistencia de ganancia. Entonces, lo que primero debemos tener en cuenta es que pues el sensor LM35 conocemos que él nos entrega una salida de 10 milivoltios por cada grado que él lea, ¿sí? Entonces, pues lo que procedemos a realizar el voltaje máximo que nos va a entregar el sensor. Entonces, voltaje máximo lo calculamos así, multiplicando 80 grados por los 10 milivoltios. Él nos entregaría un voltaje de 0.8 voltios. Para el cálculo del valor de la constante, pues como los valores de R4, R5, R6 y R7, entonces el valor de la constante sería igual a 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de voltaje de salida del amplificador de instrumentación para hacer el cálculo de la ganancia. Entonces, pues acá, como vemos, conocemos que el voltaje de salida debe ser 16 voltios. Ya conocemos el voltaje máximo que nos va a entregar el sensor LM35. Entonces comenzamos a reemplazar los datos. Eh, Realizamos los cálculos, reemplazamos y pues al final podemos saber que la ganancia del amplificador de instrumentación va a ser de 19. Entonces, conociendo el valor de la ganancia, entonces ahora usando la fórmula de ganancia, podemos calcular el valor de la resistencia de ganancia. Entonces, vemos acá los cálculos realizados y pues al final la resistencia de ganancia nos dio igual a 421.05 ohmios. Entonces ya este es el circuito que hemos montado ya en Proteus. En el paso 5 ya nos piden que diseñemos una etapa de filtrado. Entonces nos piden que usemos un filtro activo pasabajo de segundo orden, usando ya sea un LM324 o un TL084 con una banda de corte de 500 Hz. Se utilizará un filtro activo pasabajo de segundo orden con una frecuencia de corte de 500 Hz. Esto atenuará todas las señales que estén por encima de la frecuencia de corte. Se usa una estructura ROAD tipo filtro Chebyshev con rizado de 3 decibeles. Entonces, pues acá vemos eh, el circuito que se va a usar. Ahora procederemos a realizar pues los cálculos del circuito. Entonces, lo primero es que seleccionamos el valor de la resistencia de R1, R2 y R3. En este caso, pues le vamos a dar un valor de 10 kiloohmios y luego procedemos a realizar los cálculos de los capacitores. Entonces, primero hallamos el coeficiente de salida del circuito. eh, pues calculamos primero la frecuencia angular. Entonces, en este caso, pues como necesitamos que la frecuencia de corte sea de 500 Hz, usamos ese dato y pues obtenemos ya el coeficiente. Después como vamos a usar un filtro de segundo orden, pues usamos la tabla para encontrar los coeficientes K1 y K2. Esto ya está dado por tabla. Entonces ahora sí procedamos a realizar el cálculo de los condensadores C1 y C2 usando la siguiente fórmula. La constante 1 por el coeficiente de salida. Y pues esto nos da el valor de los capacitores que necesitamos para el filtro.
Pues acá ya vemos el filtro implementado en Proteus y pues aquí su respectiva gráfica de la frecuencia de corte ya en 500 Hz. Ahora en el paso 6 pues ya nos pide implementar una etapa de conversión análoga a digital de 8 bits usando un integrado AD60804. Pues inicialmente vamos a ver algunas características de este conversor. Entonces, como ya lo dijimos, es un convertidor de señal analógica digital de 8 bits. El AD60804 cuenta con un solo canal de entrada analógica y con una salida digital de 8 bits que puede mostrar hasta 256 valores de medidas diferentes. El tamaño de paso se ajusta mediante el establecimiento de la tensión de referencia en el pin 9. La entrada de referencia de voltaje puede ser ajustada para permitir que codificar cualquier rango de tensión analógica más pequeña para una totalidad de 8 bits de resolución. Cuando el AD60804 no se conecta el pin de tensión de referencia, entonces la tensión de referencia por defecto será la tensión de alimentación. El tamaño del paso, por ejemplo, a 5 voltios es de 19.53 milivoltios. Esto dado por esta relación. Entonces, es decir que por cada 19.53 milivoltios en la entrada analógica, la salida varía una unidad. Para establecer un nivel de tensión determinado como valor de referencia, esta clavija se conectará a la mitad de la tensión. Por ejemplo, para establecer un valor de referencia de 2 voltios, el pin 9 deberá ser conectado pues, a 1 voltio. La DC0804 también necesita una señal de reloj para operar. El tiempo de conversión del valor análogo a un valor digital depende de la fuente de reloj. También podemos conectar un reloj externo en el pin 4 o podemos hacer uso de su reloj incorporado colocando un circuito RC. Ahora, pues como la señal de temperatura que estamos midiendo nos va a entregar una señal de 16 voltios cuando lea 80 grados, entonces pues vamos a calcular el voltaje de referencia que introduciremos en el pin 9. Entonces se calcula pues por medio de esta fórmula y pues el voltaje de referencia es la mitad, entonces serían 8 voltios. Como el conversor análogo digital es de 8 bits, nos puede mostrar 256 valores. Entonces, ¿qué significa? Que cuando a la lectura del sensor LM35 lea 80 grados, la salida del conversor análogo digital va a ser igual a 256 bits. Entonces, pues la salida digital la podemos calcular por medio de esta fórmula. Aquí pues vemos los cálculos ya realizados. Y aquí ya vemos el circuito implementado en Proteus. Entonces aquí pues debemos tener en cuenta es que acá el byte de menor peso va a estar ubicado acá y el de mayor peso va a estar ubicado a este extremo. Ya en el paso 7 pues nos pide que integremos las tres etapas ya vistas para demostrar el funcionamiento del circuito. Entonces pues ya ahorita vamos a proceder ya a realizar la simulación en Proteus del circuito y pues vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces aquí vamos a hacer estos ejemplos. Ya realizamos los cálculos, entonces vamos a simular 80 grados y nos debería dar 256 bits. Cuando simulemos 40 grados, 128 bits. Y cuando simulemos 25 grados, que disculpen, nos debería dar 80 bits. Acá ya estamos pues en el circuito de Proteus. Vamos a iniciar la simulación. Entonces pues vemos que el sensor LM35 nos está entregando 80 grados en su lectura. Vemos que la salida del amplificador de instrumentación es de 16 voltios. Y pues el conversor análogo digital nos está mostrando aquí los 256 bits. Entonces pues aquí volvemos y recordamos que este es el bit de menor peso y este es el bit de mayor peso. Entonces vemos los 8 bits. El bit este vale 1, este vale 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si realizamos la suma de todos los bits, entonces nos da 256.
Vamos a proceder a simular 40 grados. Ahí vemos que también la salida del conversor comienza a variar. Entonces, como habíamos dicho que para 40 grados nos debería dar 128. Entonces, pues efectivamente vemos que, mire, el único bit que está encendido es el de 128. Entonces, pues nuestro circuito está trabajando bien. Y por último vamos a simular 25 grados, que dijimos que nos debería dar 80 bytes. Entonces, pues acá ya vemos que el conversor respondió y vemos que están prendidos estos 2 bits. Si realizamos la suma, pues vemos que nos da 80. Entonces, pues ahí vemos que el circuito está trabajando correctamente. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo.